tortilla de un manto, pero esos son ideas, para no herir a los hermanos, ideas. Pero bíblicamente la función de la sangre es para el perdón de pecado. Por eso es tan preciosa su sangre. No hay nadie, no hay otra persona, no hay forma, no hay sacrificio de cualquier forma que no sea el de Jesús para perdonar el pecado del mundo y de ti y de mí. Entonces las Escrituras nos van a enseñar, nos van a guiar acerca del perdón, la importancia del perdón y la autoridad del Señor sobre los enfermos. Leemos y dice lo siguiente en su texto, en su Biblia, en Marcos capítulo 2, verso 10, dice, Marcos capítulo 2, o verso 1 en adelante. Entrando Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, se oyó que él estaba en casa. ¿Lo escucharon? ¿Lo entendieron? Vea el relato, vea cómo el evangelista comienza este episodio de la vida de Jesús. Cuando la Biblia dice, entró Jesús otra vez en Capernaum, a la ciudad. Y después de algunos días, siempre son frases, algunos días son frases de tiempo. Un día de camino, algunos días, la vigilia de la noche, siempre se usaban frases de tiempo y de camino. Algunos días, y se oyó que estaba, el rumor, se estaba en casa. En este caso se refiere a la casa de Pedro, donde aconteció esta historia. Lo importante es que las personas estaban pendientes del ministerio de Jesús. Las personas estaban ya pendiente de dónde va a estar Jesús, porque donde está Él siempre había un acontecimiento milagroso, sobrenatural. Algunos iban para escuchar las Escrituras, otros para recibir un milagro, otros para recibir una orientación, otros para ser liberados, otros buscando alimentación, buscando una palabra del profeta, del maestro. Jesús es y sigue siendo un perturbador de camino. Donde Él caminaba, hermano, perturbaba, movía las fuentes espirituales, movía la tierra, movía la naturaleza. Había en Él autoridad, presencia de Dios encarnado en Él. Entrando Jesús a Capernaum, en la casa, dice que inmediatamente se juntaron, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. O sea, ya la gente ya no cabía ni aún a la puerta, o sea, estaban full, estaban llenos. Era algo lógico, porque donde uno sabe que hay una fuente de vida, de virtud, cuando hay algo novedoso, uno le despierta la curiosidad de saber quién será esta persona. Sabemos que muchas personas se acercan a Jesús sin conocer a Jesús. Ahí lo vemos, muchas personas se acercaban sin saber la esencia, la profundidad, sin saber que Él era el Hijo de Dios. Todo eso lo entendemos nosotros porque ya hemos leído, hemos comprendido, hemos estudiado la Biblia por muchos años y entendemos que Él era el Hijo de Dios. Pero para ese tiempo, en el contexto, la gente estaba en la expectativa de esperar el Mesías. Una de las expectativas del pueblo de Israel, acuérdense en el contexto, estaban bajo la opresión del águila romana, estaban bajo la sandalia del imperio romano. Acuérdense la explicación del texto que hablamos en Mateo 8, capítulo en adelante, acerca del centurión. Hablamos del imperio romano, cómo tenía controlado, cómo la mitad de Asia Mayor estaba siendo esclavizada. Habían esclavos, habían libertos, esclavos libertos y esclavos de esclavos. Encontramos que Israel se encontraba en esclavitud. Piense unos minutos en eso. Se encontraba bajo una esclavitud de un imperio poderoso, no solo de gobierno político, social, sino a través también de la economía, de los impuestos. Por eso había gran malestar, porque la gente se sentía oprimida, porque tenía que pagar impuestos, y impuestos que le quitaban aún la comida de ellos, de sus hijos. Eso traía malestar, traía rabia. Y el pueblo de Israel estaba esperando el Mesías, el libertador, el David, el segundo David, para traer la libertad, el Mesías que traería esperanza. Ellos veían
en Jesús el posible Mesías. Algunos, otros lo veían como un falso profeta, otros lo veían como un lunático, otros lo veían como un mentiroso. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo entiendes tú? ¿Cómo comprendes Jesús cuando te acercas a Él? Aquí encontramos que la gente estaba allí a la expectativa, esperando qué va a suceder, y se llenó la casa de Pedro. Bueno, el evangelista presenta lo siguiente, que se juntaron y Jesús tenía la misión de predicar la palabra, predicar el evangelio. ¿Sabe que evangelio significa las buenas nuevas? O sea, cosas buenas, nuevas, palabras nuevas, buenas, palabras del Señor. Evangelio, predicaba las buenas nuevas, una palabra de esperanza, de vida. Yo no sé si estamos predicando las buenas nuevas, yo no sé si estamos predicando juicio, maldición, destrucción, pero Jesús predicaba las buenas nuevas del reino de Dios, que era salvación y vida eterna, que su reino no pertenecía a este mundo, sino un reino celestial. Bueno, la gente se agolpaba allí con sus necesidades. Yo no sé, tú que me estás mirando aquí, no sé, aquel que me está escuchando y me está mirando por internet, por Facebook en vivo, yo no sé cuál es tu necesidad. Yo no sé cuál es tu motivación para acercarte a Jesús. Yo he tenido la ocasión que muchas personas se me han acercado con varias motivaciones. Uno porque están enfermos, otro porque tienen necesidades económicas, otro porque necesitan orientación, otro porque han sufrido una separación matrimonial, han sufrido una tragedia en su vida, otro porque han sufrido pérdida trágica, otros que necesitan una respuesta, otros que han perdido la dirección. Hay muchas personas en este tiempo que han perdido la dirección espiritual, se han enfriado, otros porque han sido maltratados. Yo no sé cuál es la razón, no sé cuál es el motivo, por qué te estás acercando al Señor en esta tarde, por qué estás pidiendo clamor, por qué vienes a clamar. Lo que sí puedo decirte, como dice Jeremías 33:3, ¿qué dice Jeremías? Clama a mí y yo te responderé. Jesús es una respuesta de un clamor de un pueblo. Jesús es la respuesta de un clamor de Israel por la opresión por muchos años. Así como Israel fue cautiva allí, oprimida por 400 años, un clamor del pueblo, un clamor de los ancianos, un clamor de pidiendo liberación, pidiendo libertad, y apareció Moisés. Jesús es un tipo de Moisés, un tipo de Josué, un tipo de José. Él es el libertador, y entonces el pueblo estaba ahí a la expectativa, creyendo, esperando que vendría el Mesías a traer una libertad política, una libertad económica, una libertad social, un poder espiritual. Esperaban un rey, pero Jesús se muestra como el humilde, el profeta, el maestro, el yo soy humilde, que ya no está lejano, el Dios lejano. El Dios aquel que es su santo, 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 que solo los profetas, a través de ellos podíamos alcanzar, a través de los sacerdotes podíamos entrar. Es el Jesús que se encarna y comienza a entender las necesidades de su pueblo, comienza a entender la necesidad de su gente, comienza a comprender y a meterse en la clase más humilde, comienza a entender que hay gente que necesita ser alcanzada, ser tocada. Por ejemplo, comienza a entender que los leprosos eran rechazados, eran humillados, eran ofendidos y retirados de la clase social. Jesús no, Jesús dijo: basta de esto, yo necesito ir al leproso, necesito acercármele, y no solo acercármele, sino tocarlo. Ese es el Jesús que estamos viendo en los episodios del Evangelio, un Jesús que va a tocar tu corazón, un Jesús que no necesitas mediador, un Jesús que se te va a acercar y te va a tocar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto, hermano? Es el Dios que se acerca a los hombres, es el Dios real y verdadero. Encontramos aquí entonces que la casa estaba llena, que la puerta, hasta la puerta estaba cerrada de tanta gente, había multitudes de gente. Y dice, entonces vinieron a él, a Jesús, unos trayendo un paralítico, un hombre lisiado, un hombre sin esperanza. Vinieron a él trayendo un paralítico, una persona que no podía movilizarse por su propia fuerza, una persona que tenía una condición que
enfermiza, paralizada. No sabemos si era una condición de una fractura en la cervical o tenía un problema de otro tipo de enfermedad en sus arterias o en sus coyunturas, o a una enfermedad que le producía una parálisis, o un demonio que lo tenía paralizado. No sabemos. Lo que sé que esta persona estaba postrada, estaba allí en una cama por mucho tiempo y no podía llegar a Jesús. Dele gloria a Dios que usted puede llegar a Jesús. Dele gloria a Dios que el camino, el velo del templo fue rasgado, que no hay impedimento, que no hay parálisis que puedas impedir llegar al Señor. Tienes el alma, tienes el espíritu, tienes tu cuerpo, tienes tu fe. Entonces vas a llegar al Maestro, porque Él quiere llegar aquí también. Tienes que grabarte eso en tu corazón. En todo momento Dios quiere llegarte a ti. En todo momento Dios va a llegar a tu vida. En cualquier momento tu vida será transformada. Si en este momento estás como este paralítico, que te están cargando, que te están llevando, que te están allí y tú no puedes moverte, quizás tienen que darte la comida en la boca, quizás tienen que alimentarte espiritualmente, llegó el momento que se vaya la parálisis. Jesús va a sanar esa parálisis. Hermanos, es difícil vivir paralizado. ¿Sabe una cosa? Hay personas que se paralizan por el miedo. Yo recuerdo una persona que estaban jugando, un grupo de niños jugando, quise decir, y estaban ahí prendiendo eso, lo que se llaman tumbarrancho, hermano. ¿Sabe lo que es tumbarrancho? Tumbacasa, usted le puede poner lo que sea, un martillito, eso suena durísimo. Aquí en Venezuela, para los que nos escuchan fuera de Venezuela, es un artefacto de pólvora que lo enciende, lo tira y suena durísimo, es explosivo, asusta por la fuerza. Y los niños lo prenden, lo tiran y todos salen corriendo, pero uno se quedó paralizado del miedo. Quería correr pero no podía, quería correr y no podía, hermano. Hay veces que sucede eso, hermano. Tú te paralizas de miedo, te paralizas de angustia, te paralizas de temor. Al tomar decisiones te paraliza. Ante una operación te paraliza. Yo recuerdo que estaba escuchando a un médico que muchas personas no se hacen exámenes específicos, exámenes que tienen que ver con las partes blandas del cuerpo, porque tienen miedo que le aparezca un cáncer, tienen miedo que le aparezca una enfermedad y tienen miedo de ir al médico. Hay personas que tienen miedo de ir al médico porque el temor de saber que le puede aparecer algo, un tumor, una afección, le da miedo y le da temor y se mantienen paralizados. O sea que el miedo paraliza, el miedo produce lazos, el miedo produce allí que tú te encierres en ti misma y no rompas, o en ti mismo y no rompas. Y pida, el Señor vino a liberar el miedo, el Señor vino a liberarte de los miedos y los temores para que avance, para que sepa que el Señor está contigo y que cualquier enfermedad que te paralice y produce temor, Él te va a sanar, Él tiene el poder. Me imagino aquí que los 4 estaban allí, dice las Escrituras, entonces vinieron uno se refiere a 4, cargando a una persona por 4, eran 4 cargando a uno, o sea, quiere decir, hermanos, que habían 4 hombres de fe y uno que estaba postrado. 4 personas motivando al otro, diciendo, vamos a llevar a este muerto, vamos a llevar esta carga, vamos a llevar esta aflicción, vamos a llevar esta angustia, vamos a llevar este bojote, este paralítico. Ya estamos cansados de estar gastando dinero, estamos cansados. Eso es lo que produce la enfermedad, hermano. Hay un momento en que tú caminas con la persona por un tiempo, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, y va la gente apoyándote, pero en un momento en que empiezas a quedarte solo. Me imagino que él se quedó con estos 4 amigos, se quedó quizás, fueron estos 4 que lo encontraron y dijeron, bueno, mira, ya está Jesús en la casa de Pedro, llegó tu hora, paralítico, se va a acabar la carga, llegó la hora de que te levante, que deje la flojera y te levante, llegó la hora, hermano, diciendo, parafraseando, llegó la hora de que el Señor te sane. Si Él es el Mesías, Él podrá sanarte, vamos a llevarlo. Estos 4 tenían fe, tenían esperanza en Jesús, tenían el deseo de liberarse la carga, de quitarse este peso, de quitarle peso a la familia. ¿Usted sabe lo que significa tener un enfermo en estos días en la casa?
Usted sabe lo que significa ser enfermo en este tiempo en Venezuela. Usted sabe y entiende lo que significa ser una persona enfermiza para los hijos. Y en un momento que te puedes deprimir, y en un momento que te angustia, un momento que te pueden meter pensamientos raros en tu mente, diciendo: el Señor, llévame porque yo no quiero ser carga. Yo he escuchado para mis hijos, yo he escuchado varias personas decir eso, varios ancianos decir: yo prefiero que el Señor me lleve para ser, antes de ser una carga para mis hijos o para mí misma. Yo recuerdo, hermano, esto es doloroso, es triste. Yo recuerdo una persona que sufría de diabetes. Él vivía en el edificio, era amigo, se llamaba Alejandro, un señor mayor. Y un momento que la diabetes le tomó en su pierna, le hizo como una llaga, le hizo una infección allí, y de alguna manera tuvieron que amputarle la pierna. Después que le amputaron la pierna, él ya no se podía manejar por sí mismo, tenía que depender de los otros. Y un momento en que sus hijos tuvieron que viajar y él quedó solo. En una de esas yo venía subiendo al edificio y encontré la puerta abierta y lo veo tirado en el piso, envuelto en sus excrementos, llorando, diciéndome: hijo, ya no aguanto más, estoy solo, yo no quiero vivir, estoy angustiado, vivo solo, esta enfermedad me está postrando, yo prefiero que Dios me lleve. Y yo: tranquilo, Alejandro, Dios te bendiga, vamos, fortaleza. Lo levanté como pude, porque era peso muerto, hermano, como pude lo llevé a la cama. Y dije: solamente dame el favor y llévame a la cama, déjame allí. Hermano, como pude lo llevé, recogí todo, lo arreglé. ¿Estás bien? Sí, está bien. Y llamé a su hijo y a su familia, le dije: por favor, está solo, ayúdenlo. Y vinieron corriendo. Sí, ya nosotros venimos, y salieron corriendo. Hermano, al día siguiente él murió. ¿Sabe qué hizo él? No se inyectó la insulina, se dejó morir en la cama donde yo lo puse. Ahí murió. Murió de un coma diabético. Eso produce una conmoción emocional en todo. Produjo, quise decir, una conmoción emocional en su familia, porque murió solo. Se enteraron porque se asomaron por la ventana y lo vieron en su cama, muerto. La vecina. Las enfermedades son una carga y a veces producen en nosotros un deseo profundo de dejar este cuerpo e irnos con Dios. Pero tenemos un Dios que vino a traer libertad, un Dios que vino a traernos bendición, alabanza, exaltación a nuestro corazón, a nuestra mente. Él tiene el poder para decidir sobre nosotros. Pero si tú en este momento te sientes como una carga, tienes que detenerte y decirle: Señor, quiero arreglar cuentas contigo. Quiero decirte que yo no me pertenezco, que tú eres mi Dios y que de todos los males tú me libras. Y reprendo todo espíritu de pensamiento de carga, de autodestrucción, y declaro la sanidad sobre mí. Entonces imagina este paralítico que tienen que alimentarlo, que tienen que sostenerlo, que tienen que vestirlo, que tienen que limpiarlo, que tienen que darle comida. Quizás no podía mover las manos, quizás estaba paralizado de la parte baja, pero sin embargo sigue siendo una carga, no puede trabajar. Bajo una sociedad de esclavitud, bajo una sociedad donde no hay libertad, donde está el imperio romano y tenían que pagar impuestos, quiere decir que es una carga que produce una ansiedad, una ruptura emocional, un desequilibrio emocional. Pero ahí está Jesús en la casa de Pedro para traer ¿qué? Sanidad, liberación. Y dice lo siguiente: y como no podían, vea lo que dice, no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo
donde estaba Jesús. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho donde yacía el paralítico. Ellos dijeron, bueno, hermano, en criollo, en venezolano, vamos a tirar el muerto a Jesús. Usted lo entiende, ¿verdad? Lo que somos venezolanos. Los venezolanos les encanta tirar el muerto al otro, hermano. No asumen responsabilidades. Algunos venezolanos. Yo no fui, están como Adán y Eva. Fue la mujer que me diste. No quieren asumir su responsabilidad, sus consecuencias de sus actos, de sus hechos. En este caso ellos rompieron una casa ajena, abrieron el techo y le dijeron, bueno, ahí está Jesús. Jesús puede sanarte, vamos a hacer el esfuerzo, vamos a llegar a Él como sea. Y lo lanzaron, hermano. Y ahí cayó en medio de ellos. Y dice el texto, el verso 5, al ver Jesús, la fe de ellos, dijo que al paralítico, hijo, vea cómo Jesús se refiere, se acerca de una manera tierna. Hijo, ¿sabe la relación entre padre e hijo? ¿Sabe que esa palabra es profunda? ¿Sabe que hay una relación profunda entre Dios y Jesús? Jesús le dice Abba, es una palabra única en arameo que significa papito. Padre, me has abandonado, Padre, estás conmigo. Abba, Padre, mi Dios, mi hijo, tú eres mi hijo y yo soy tu Padre. Cuando se abrieron los cielos en el bautismo de Jesús espiritual, dice que se salió una voz profética, es una señal para los profetas, una señal espiritual profunda. Dice que se abrieron los cielos y hubo una voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Jesús es la complacencia del Padre. Y vea cómo Jesús se refiere a este hombre postrado, era un israelita de la casa de David, cómo estaba postrado allí, le dice, hijo, ¿cómo te sentirías tú si Jesús en un momento dado te permite que escuches su voz? Porque Él lo puede hacer. Jesús te puede llevar a un plano espiritual porque estamos en este plano de la carne, pero Jesús puede abrirte los oídos espirituales, puede abrirte los ojos, puede abrirte tu mundo espiritual y escuchar la voz y decir, hija o hijo, ¿cómo te sentirías tú en tu relación? ¿Tú quieres escucharlo? ¿Tú quieres que se te acerque el Señor como el Padre amado cuando se acerca a un hijo? Y dice, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Hermano, esta es una palabra profética profunda, clara, de autoridad de un Dios. Estamos hablando de la autoridad de Jesús. Aquí estamos hablando de que Jesús asume la posición de Dios. Se dice fácil, se proclama fácil, se lee fácil, pero a nivel teológico esto trae conflicto, porque el único que puede perdonar pecado, por eso se hacían sacrificios, el único que puede mediar entre los hombres era Dios, y esto se entendía y se entendió como una ofensa, y Jesús ve al paralítico diciendo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué es lo más importante en la vida de un enfermo? ¿Qué es lo más importante para un predicador, para un entendedor de la palabra cuando ve a un enfermo? Lo más importante que debe tener un predicador, que debe tener un sanador. Yo sé que Dios quiere sanar. Lo más importante es el alma, salvar el alma de esa persona, salvar el alma de esa criatura, salvar el alma de ese hijo de Dios. Lo más importante, no mirar al homosexual, al transvesti, al transexual, o mirar al pecador, al ladrón, al adúltero. Uno lo mira y dice, ok, tiene todas esas condiciones que uno le choca moralmente, pero cuando nos vestimos, nos llenamos de la gracia de Jesús, entonces empezamos a ver que lo más importante no es lo que Él aparenta, o lo que Él pretende ser, o lo que ha formado en su carácter, su manera de ser. Lo más importante es que Él pueda tener un encuentro con el Dios perdonador, que tiene autoridad para perdonar pecado y pueda salvar su alma y no ir al lago de fuego. ¿Cuántas personas, verdad, el Señor ha sanado y no se han arrepentido de sus pecados? ¿Cuántas personas usted sabe que Dios ha hecho milagros y continúan en el mundo y no se han arrepentido de sus pecados?
Dios puede intervenir en una sanidad sin que esa persona se arrepienta de sus pecados, porque es la misericordia de Dios. Pero ¿qué sucede allí? Esa persona no ha recibido lo que es la vida eterna. El mensaje central del Evangelio de Jesucristo es salvación, redención, la vida eterna. Usted es usado por Dios para sanar, está bien, pero su objetivo es salvar las almas. Dígalo conmigo: mi objetivo es salvar las almas. Su objetivo es salvar al perdido. Su objetivo es rescatar a la gente del pecado y de la maldad. Decirle: Jesús murió por ti, quiere salvar tu alma para que tengas una vida eterna. Bueno, este paralítico, el Señor fue directo: que tus pecados te son perdonados. Dice la Escritura, estaban allí sentados algunos, siempre rodeaban a Jesús, gente con cerebros teológicos, hermano, gente con sesudas allí, hermano, con pensamientos teológicos. Si Dios dijo esto, si no lo dijo, la ley de Moisés, no la ley de Moisés. Pero siempre hay hermanitos, hermanos, que no están pendientes de ninguna ley, hermano. Hermanitas, hermanas, que están llenas de poder, de oración, de intercesión, hermano, que no están llenas de teología ni de seminarios, sino están llenas de fe y de oración, hermano. Y lo que les importa son las almas, hermano. No les importa la condición de la persona, sea lo que sea su condición moral, física, intelectual. Lo que le interesa es llevarle el mensaje, decirle: arrepiéntete porque el Señor te está llamando. Lo importante es llevar el mensaje de poder. Yo no sé, hermano, mucho de teología, dicen las hermanas y los hermanos. Yo no sé mucho de intelecto, de inteligencia religiosa, emocional, de teología. Yo lo que sé es que tengo al Señor en mí, que el Señor me salvó y te puede salvar. Yo lo que sé es que el Señor me sanó y te puede sanar. Yo lo que sé es que tengo una fe grande para que el Señor pueda obrar en ti. ¿Quieres que el Señor obre en ti? La fe que mueve, hermano. La fe ciega en el Señor. Y habían unos cerebros sesudos allí grandes, y cavilaban, decían dentro de sí, pensaban en sus corazones: ¿por qué hablaba así? Blasfemia, dice. Vea que es una blasfemia. Blasfemia significa mentira, ir contra Dios, mentir contra las enseñanzas de la ley, de las escrituras. Blasfemia, una blasfemia. Y se rasgaban y se tiraban: ¿cómo es que él, siendo un profeta, se toma la condición de Dios? Y vean lo que sucede, el poder sobrenatural de Dios. Dios conoce la omnisciencia de Dios. Él es omnipotente, que tiene poder para hacer las cosas. Tiene autoridad sobre los cielos, sobre la tierra. Tiene poder sobre toda la enfermedad. Pero en este caso se activa, se ve el ministerio, el poderoso ministerio de Jesús en la omnisciencia, en el conocimiento. Y dice: conociendo luego Jesús, vea, entendiendo en su espíritu, en el espíritu, que hablaban dentro de sí, de manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué están pensando, hablando así en vuestros corazones? O sea, en vuestras emociones, en vuestros pensamientos, diciendo que yo soy un blasfemo. Si tengo autoridad para perdonar pecado. Una persona ante la muerte, una persona moribunda, una persona que está postrada ya en su tiempo terminal, usted lo sabe, hay personas que están postradas, los que hay en los hospitales, personas que están postradas, que ya están por dar sus últimos respiros y sus últimos suspiros. Usted ha tenido la ocasión de ver personas que empiezan en un proceso, empiezan a jadear y ya están a punto de irse. ¿Qué es lo más importante? Si usted es un evangelista, un predicador, sabe que esta persona va a dejar el cuerpo terrenal, sabe que esa persona va a dejar la vasija, sabe que esta persona está en su última etapa. Usted que es cristiano, que ha entendido que hay un reino celestial, que ha comprendido que Jesús en su ministerio se ocupó fue de predicar del cielo, que Jesús no se ató a nada terrenal, que Jesús no tenía una tumba donde morir, que Jesús no tenía donde postrar su cabeza, que Jesús no tenía una casa donde dormir, dormían en el huerto, dormían en la calle, dormían
dormía en las montañas orando, que Jesús no tenía nada particular, no tenía una barca, no tenía nada donde moverse. Jesús nunca se ató a nada económico, a nada que lo atara a este mundo. Dijo: mi reino no es de este mundo, mi reino es de los cielos. Le dijo una vez a la gente: si es necesario, yo puedo mandar a venir ángeles, arcángeles, legiones poderosas para defenderme, porque mi reino no es de esta tierra. ¿Qué le diría usted a una persona que está muriéndose y está a punto de partir? ¿Qué es lo más importante? ¿Sanarlo en ese momento? ¿O decirle que hay algo grande, que hay algo por aquel que murió en la cruz y resucitó? Hay algo poderoso más allá del sol, más allá de nuestro entendimiento. Hay una vida poderosa y excelsa. Es una vida donde está nuestra hermana Felicia, que partió el año pasado, está allá con el Señor. Y los que han partido, generaciones que han partido, que están con el Señor. Hay un cielo, una tierra nueva, una esperanza nueva. Hay algo grande más allá de nuestra mente, de nuestro ser. ¿Te estás preparando para esa tierra? ¿Te estás guardando para ese tiempo? Ese hombre ahí postrado, lo más importante como evangelista es, sobre todas las cosas, es que entregue su alma, que entregue lo inmortal al Señor. Ese es nuestro objetivo, nuestra primera misión. Ok, si la persona se sana, está bien, de gloria a Dios. Pero lo más importante es predicar la salvación de las almas. Uno más para Cristo, dígalo conmigo. Uno más para Cristo. Usted tiene que recordar esto. Y aquí estaba el paralítico, hermano. Y ellos cavilando, cuestionando, preguntándose, buscando la contienda. Hay gente que no ve el milagro, no ve la obra, sino que se la pasan es cuestionando, viendo, buscando huecos doctrinales para criticar. Bueno, todos sabemos que esos son hijos del diablo, hermano. Todos aquellos, como dice, ¿se acuerda el evangelista Gigi Ávila? Hermano, y hermanos que andan en la iglesia con una gran manguera, decía Gigi Ávila, parecen unos bomberos, hermano. Una manguera apagando el fuego, apagando el espíritu de los hermanos, echándole agua a aquel que evangeliza, aquel que predica, aquel que lleva la palabra, aquel que humildemente se mete por los barrios, por las calles, por las avenidas, que va allí donde nadie va y se mete. Entonces llegan y lo critican y le hablan porque el hermano no sabe hablar, no sabe decir una palabra. Por eso el hermano va con la fe, con la esperanza, con el amor, se mete en las cárceles, le mete en los hospitales, obedeciendo al Señor. Entonces llega un apagafuego diciéndole cosas, apagándole el espíritu. Gracias a Dios que estos hermanos que reciben esas aguas malignas son hombres de oración, de fe, de convicción, que siguen adelante. Yo espero que usted sea uno de esos, que cuando lo critiquen, cuando alguien quiera apagarle su llama, usted le diga: yo te reprenda, Satanás, yo sigo adelante en el nombre de Jesús. Ahí estaban, hermanos, esos cuatro, la gente, el mundo escuchando, cavilando, hablando mal de Jesús. Él sanando a una persona, dándole una palabra, y estos hablando mal del maestro, trayendo división, contienda, pleito. Y dice, el Señor le dice la siguiente palabra: pues que sepáis que el Hijo del Hombre, o sea, Él, tiene potestad, poder, autoridad en la tierra para perdonar pecados. Eso me trae a mí, es una palabra escatológica, una palabra anunciando lo que Él iba a hacer en la cruz. Es una palabra profunda del significado del amor, de la misericordia, de lo más importante es saber, entienda lo que quiero decirle, más que la sanidad física, es ser perdonado por Dios. Él es el sacrificio que estaba ahí vivo. Lo importante, hermano, es saber que fuiste perdonado, que la culpa ya no te acusa, que la culpa se cayó, que al perdonar el Señor tu alma, el Señor comienza a sanarte internamente tus emociones, tus sentimientos, y comienza a caerse el temor y el miedo, y también las enfermedades que van sujetas al pecado comienzan a caerse, porque ya no tiene autoridad sobre ti
ningún espíritu maligno, ninguna maldición generacional cuando llega el perdón de Jesús. Por eso es importante entender que en el contexto en el tiempo de Jesús, una persona enferma se le consideraba un maldito, una persona que andaba en pecado o andaba en condición de pecado, y por cuanto le caía la maldición de la ley. En algunos casos eran tan drásticos que Dios tenía un juicio sobre esa persona. Dios nos libera de todo juicio a través del Hijo. Y dice entonces: a ti te digo, vean las palabras de autoridad, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Poder de autoridad, hermano. No está con esa gritería ahí, hermano. Levántese a la 1, a las 2, a las 3. No, hermano. ¿Te ha visto ese tipo de enseñanza de sanidad? Levántense y gritan y gritan y gritan. Parecen profetas de Baal, hermano. Una gritadera y gritan y gritan. Levántate, camina, camina. No, hermano. La palabra de autoridad, la autoridad de Jesús, el poder sobrenatural de la santidad de un hombre de Dios. Hermano, la unción de los hombres de Dios se transmite a través de la congregación y de los enfermos. Y los que estén allí se van a sanar. Gente que se sanan sin saber cuando fluye el Espíritu de Dios, porque no es Él, es la unción que fluye. Es el poder de Dios para sanar. Es el deseo del corazón de Dios, es sanar a los enfermos. Pero sobre todas las cosas es perdonarte. Perdonar. Aquí comienza un punto central del ministerio de Jesús. Es el perdón. El perdón. El que no perdona tiene que tener cuidado. El que no tiene la fuerza para perdonar a otro tiene que tener cuidado, tiene que evaluarse. No quiero ser fuerte, pero tiene que evaluarse. Quiero decir, si aquella persona no tiene la capacidad de perdonar, aquella persona no puede perdonarse a sí mismo, aquella persona no puede perdonar a aquella persona que le ha hecho daño, tiene que evaluarse si realmente es un hijo de Dios. Porque una de las esencias poderosas del Espíritu que te obliga es el perdón. Sale natural de los hijos de Dios. Así como la alabanza, te le gusta adorar a Dios porque algo te impulsa a adorarle. Así como tienes el deseo de predicar, es porque algo te impulsa. El Espíritu Santo te impulsa a tu espíritu a predicar, pero también te impulsa a perdonar. Y Jesús está diciéndole: este hombre, ustedes lo ven allí postrado, está rodeado de sus 4 amigos. Está rodeado de gente porque gente le quería, ¿verdad? Nadie hace un esfuerzo de romper un techo, de meterse allí por si no lo aman. El hombre era querido, se hacía querer. Pero Jesús es el lector del alma. Jesús es el lector de los sentimientos. Quizás él decía: ya no me importa este cuerpo. Quizás estaba diciendo como la ilustración que le dije del amigo Alejandro que quería morirse. Jesús va más allá de la enfermedad. Jesús dijo: lo importante para este hombre es el perdón. Él necesita ser perdonado. Él quiere ser perdonado. Tiene una culpa encima y yo he venido a quitársela. Y eso es lo que hace Jesús. No le importa el contexto religioso que exista, no le importa el contexto teológico que exista allí en ese momento. Jesús entendió que lo que él necesitaba de antes de ser levantado era ser sanado del alma. ¿Cuántos andan por allí con un dolor y una tristeza en el alma? ¿Cuántos se sientan en las bancas con dolores del alma? No sienten paz, no sienten tranquilidad. Jesús te dice: yo te perdono y te libero de tu culpa. Hermano, yo lo digo fácil, pero lo que sale de la boca del Señor es poder y dinamita, hermano, que llega y parte el alma. Y para que sepan que el Hijo de Dios tiene poder para perdonar, le dice el Señor lo siguiente: entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Esos son los milagros de Dios. Sin esfuerzo,
sin gritería, sin manipulación, sin preparar terreno en adoración. Nada, es poder puro de la oración, de la comunicación y de la unción con Dios. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Póngase de pie unos minutos aquí. Cierre sus ojos y comience a decirle: Señor, ¿qué es más importante para mí? ¿Qué quieres tú sobre mi vida, sobre mi mente, sobre mi cuerpo, sobre mi espíritu? Señor, yo quiero que tú sanes mis enfermedades, pero lo más importante es mi alma, es mi reconciliación contigo. Es lo que el hombre no puede ver, es lo oculto dentro de mí, es lo que yo te voy a mostrar cuando me presente delante de ti. Señor, será un cuerpo distinto. Cuando yo parta de este mundo, yo no iré con este cuerpo, porque se va a convertir en polvo. Pero cuando yo me levante, lo que voy a presentar es mi alma, lo que pienso, lo que digo, lo que hablo, lo que me he convertido. Señor, sana mi alma, perdona mis pecados. Quiero ser libre, quiero ser distinto y distinta. Tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Yo te alabo, Dios, y te bendigo. Comienza en mí una renovación, una tranquilidad, que se vaya la angustia interna, que se vayan los temores internos, que se vaya la parálisis interna. Señor, tú tienes autoridad para sanar mi parálisis interna. Tú tienes autoridad, Señor, para que yo pueda salir de esta parálisis y tomar decisiones que van a sanar mi alma y van a sanar mi cuerpo y me van a llevar a un camino mejor. Dios mío, tomo la autoridad de Cristo y acepto el perdón sobre mi vida. Rompo, Señor, toda maldición que se haya tratado de meterse en mi mente, en mi espíritu, en mi cuerpo. Rompo toda maldición sobre mi cuerpo, sobre mi espíritu. Por la sangre poderosa de Jesús, yo declaro en mí el perdón, no solo en mí, sino en toda mi generación, Señor, en mis hijos, de mis hijos, de mis hijos y de mis hijos. El perdón del Señor, la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Señor, alzaré mis ojos a los montes, en donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Señor, tú no vas a permitir que mi pierna izquierda y derecha se resbalen, se pierdan. Mi confianza está en ti. Señor, te pongo a mis hijos, te pongo a mi casa, te pongo a mi familia, pongo mi cuerpo, pongo mi confianza, mi castillo, mi guardador. Eres tú, Señor. Señor, desde ahora, en este momento, confío en ti. Señor, tú guardarás mi alma y guardarás mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Amén. Dios les guarde, Dios les bendiga, hermano. Alabe la gloria de Dios.